Qué bueno es el Señor, oh qué bueno es el Señor. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saluditos, saluditos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me da de estar en tu presencia. Agradecido por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Muchas gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera hablar acerca de la fe. La fe. Muchos desconocen lo que realmente representa la fe en la vida del creyente. Y yo creo que es bien importante enseñar esto porque hay mucho creyente que está a punto de perder la fe. Otros han perdido la fe. Y yo quiero hablar de eso hoy. Quizá usted podría decir, ¿qué es la fe? Pues la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y el creyente puede perder la fe. Claro que puede perder la fe. Hay muchos que han perdido la fe y hoy le voy a enseñar cómo recuperarla. Pero también le puedo mencionar cómo se puede perder la fe. Entonces usted tiene que saber cómo puede usted perder la fe y cómo puede recuperarla, porque hay mucha gente que ya no quiere saber de las cosas de Dios. Después de que un día hicieron uso de la fe, ahora ya no tienen fe en lo que un día creyeron. Entonces la han perdido y es necesario recuperarla. Y yo quiero que usted se tome unos minutos para que juntos nos deleitemos en la palabra. Y dice la palabra en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay gente que puede escuchar la palabra pero no la oye. Entonces el oír la palabra de Dios es por medio de la fe. Y cuando hicimos uso de la fe por primera vez fue cuando recibimos la salvación por medio de creer en el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Allí comienza la fe en nosotros. Ahí es cuando nace la fe en nosotros, cuando creemos y aceptamos a Jesús. Ahí comienza la fe en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. La fe comienza cuando creemos en Cristo. Y yo le quiero mencionar una parábola de la Biblia que habla de un juez y una viuda. Y esta parábola Jesús la menciona y está interesante porque habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y para usted mantener la fe tiene que hacer esto. Alguien que no ora va a perder la fe. Alguien que no persevera en la oración, en la palabra, en congregarse, va a perder la fe. Tarde o temprano va a vivir sin fe y sin esperanza, similar como cuando estaba, o peor que cuando estaba en el mundo, porque cuando estábamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, pues desconocíamos las promesas. Pero ahora, conociendo las promesas que tenemos que mantener fe en lo que hemos creído, porque si no, vamos a andar deambulando y lamentable es. Yo le voy a leer muchos versículos hoy y quiero que usted aproveche
y pueda usted, si puede compartir con alguien la transmisión, pues gloria a Dios. Entonces vemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted un día creyó que usted estaba en pecado. Un día usted creyó que recibiendo a Jesús como su Salvador, usted iba a obtener vida nueva. Si usted un día creyó en eso, con todo su corazón, usted es una persona que obtuvo la fe. Ahí comienza la fe en la vida de nosotros, cuando creemos a Jesús. Ahora tenemos que obedecer la Escritura. A medida que vamos conociendo la palabra o la Biblia, necesitamos ir obedeciendo lo que dice. Si usted no le pone fe a obedecer la palabra de Dios, usted va a ir en decadencia. Entonces, esta parábola de la viuda y el juez injusto habla acerca de la necesidad de orar. Y esto es lo que muchos comienzan a hacer, a dejar de orar. Y tarde o temprano los que dejan de orar perderán la fe. Los que dejan de leer la Biblia van a perder la fe. Los que dejan de congregarse van a perder la fe. Leamos lo que dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Qué tremendo está esto. No respetaba a Dios, dice, ni tenía temor a hombre. Esto era lo que Jesús estaba enseñando. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía al juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Estoy leyéndole en Lucas, capítulo 18. Ahora dice el 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya le expliqué, la fe nace el día que reconocemos que somos pecadores y que Jesús murió por nosotros y lo recibimos como el único y suficiente Salvador. Allí nace la fe en la vida de una persona. Y después de allí, usted tiene que leer la palabra de Dios, la Biblia, dejarse enseñar de los escritos en la palabra para que usted pueda ir creciendo en fe. Si usted es de las personas que ha perdido la fe, hoy usted puede recuperarla. ¿Y qué es recuperar la fe? Es volver a tomar aquello que aquel día que usted vino a Cristo, usted adquirió. Algo que usted tenía y lo perdió por descuidarse, por no nutrirse de la palabra. Entonces, la fe la obtuvimos, ya le dije, cuando venimos a Jesús o lo aceptamos. Luego necesitamos, para recibir las promesas, necesitamos la fe. Usted ha escuchado personas que dicen, fui cristiano tantos años. Ellos perdieron la fe. La necesitamos para agradar a Dios. La fe se necesita para salvación, para recibir las promesas de que vamos a tener vida eterna. La necesitamos mientras vivimos aquí para agradar a Dios. ¿Por qué le digo esto? Pues lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Pues dice en Hebreos 6, 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le decía, una persona que deja de orar es porque está dejando de creer que Dios existe. Está negando la existencia de Dios. Por eso cuando Jesús dice la necesidad de orar, está comparando a una persona que insiste en algo y no lo pudo hacer de una manera más fácil de entender que presentar esta parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, cuando una persona deja de pedirle a Dios, deja de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe en que Dios le puede responder de acuerdo a su voluntad. Entonces ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sigue diciendo Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos que tener fe en lo que leemos en la palabra. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos la tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Muchos han perdido la fe y no están pensando en esto, que el día del Señor se acerca. Y están desobedeciendo la palabra de Dios porque han perdido la fe. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tenéis, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis las promesas. ¿Cuál promesa? De que tendremos el privilegio de ir con Cristo a la eternidad. 10:36 de Hebreos, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mucha gente ha perdido la fe en esta promesa, que el que ha de venir vendrá. Mas el justo vivirá por fe. ¿Usted sabe lo que quiere decir, mas el justo vivirá por fe? Aquí no está diciendo que el justo tiene que dejar de trabajar. Aquí lo que está diciendo es que el justo vivirá por fe en la promesa de que el que ha de venir vendrá. Cuando Jesús está dando promesa que va a preparar morada en el reino de los cielos, cuando se está despidiendo de los discípulos, le está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador debe de vivir esa fe. Y muchos piensan que vivir por fe es dejar de trabajar. No, la palabra dice, mas el justo vivirá por fe en las promesas. Y dice, y si retrocedieren, no agradará mi alma. Los que han perdido la fe no están agradando a Dios. Y vuelvo a lo que dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere vivir
bendecido para bendecir, tiene que vivir por fe en las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amado oyente, usted tiene que preguntarse, ¿cómo puedo perder la fe? Ya le dije cómo se puede perder la fe. Si es que no la ha perdido, gloria a Dios. Yo siempre me he considerado como un héroe de la fe por las cosas que hasta el día de hoy he hecho, por tener fe en las promesas que Dios me da en su palabra. He hecho muchas hazañas de fe impactantes. Algunas he tenido el valor suficiente para publicarlas, algo otras no, porque pues cuando hacemos uso de la fe y vemos el resultado de la fe, es impactante, y algunas cosas sí convienen testificarlas, algo otras no, para no hacer pecar a la gente, porque hay creyente que peca cuando alguien hace mención de las hazañas en la fe. Pero hay muchas personas que pueden dar testimonio de lo que estoy hablando cuando han sido partícipes de milagros de parte de Dios a través de la fe que hemos transmitido por creer en la palabra. Entonces, si usted no ha perdido la fe, gloria a Dios. Y hoy le voy a enseñar cómo usted puede perder la fe. Pero no solo le voy aquí mismo donde está la enseñanza, cómo puedo perder la fe, aquí mismo está la enseñanza, cómo recuperar la fe si la ha perdido. Y una de las maneras de perder la fe es que usted deje de leer la Biblia. Si usted deja de leer la Escritura, usted va a perder la fe. Si usted deja de congregarse, usted va a perder la fe. En San Juan capítulo 5:39, ahí Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Escritura encontramos el testimonio de Jesús. Son las que dan testimonio de Jesús en las Escrituras. Ahí encontramos eso. Entonces, por ningún motivo usted debe de dejar de leer la Biblia. Pero no solamente es leerla, aprender lo que dice, es obedecer. Si usted deja de obedecer, obviamente perderá la fe. Hebreos 10:25 habla que dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay personas que a veces a mí me han criticado que por qué mi esposa no se está congregando. Le digo, bueno, yo la estoy pastoreando a ella. La estoy pastoreando por una X razón, porque el templo donde ella se congregaba antes le queda un poquito retirado. Ya mis hijos crecieron, ellos tienen sus actividades y ella no tiene con quién asistir ahí. Entonces me ha tocado pastorearla a la distancia y pastorearla y enseñarle a depender de Dios. Ya pronto estaré por allá para estarles pastoreando y congregarnos, porque la verdad es que hoy está llegando el tiempo donde la iglesia va a terminar como comenzó. En el libro de los Hechos podemos ver que los hermanos se congregaban en las casas y allí partían el pan y compartían, estaban juntos. Pero ese es otro tema. Lo que yo estoy hablando ahora es de la fe, pero mencionando que el que deja de congregarse pierde la fe. En Salmos 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. También usted puede perder la fe dejando de anunciar el evangelio de Jesucristo. Todos somos llamados a anunciarle a otros, pero el anuncio de las buenas noticias es que anunciemos a otros que Dios salva. ¿Por qué? Porque ya nosotros sentimos y creemos en la salvación, porque la estamos experimentando ya. Entonces, usted puede perder la fe dejando de leer la Escritura y creer en ella, dejando de congregarse, dejando de compartir las experiencias con los demás, es decir, dejar de predicar
las buenas nuevas. Decirle a otros que Dios, en su gran amor, envió a Jesús a dar salvación. Y por cuanto ya estamos experimentando ese cambio de vida, nos da libertad de anunciarle a otros. Hay gente que no puede anunciar porque no tienen fe, porque nunca han experimentado un cambio. ¿Cómo yo podía tener esta gran pasión de anunciar el evangelio si en mi vida no haya experimentado un cambio? Estaría mintiendo, pero como yo he experimentado un cambio, entonces yo con denuedo estoy anunciándoles a las personas que están sin fe y sin esperanza que vengan a Cristo para que obtengan una nueva vida y vivan feliz. Porque estoy bajo la promesa donde dice Jesús que Él vino para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia. Veamos lo que dice 1 Pedro a los que no eran pueblo de Dios. Antes de venir a Cristo no éramos pueblo de Dios. Ahora que somos pueblo de Dios, es de nosotros anunciarle a otros que somos un linaje escogido de parte de Dios, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó? Él es amor, Él es misericordioso, Él es compasivo. Jesús se conmovía al ver las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces, si una persona no está anunciando que Dios cambia la vida, es porque no ha nacido un cambio en él, por lo tanto no tiene el privilegio de anunciar con convicción el mensaje. Entonces es importante reconocer cómo puedo recuperar la fe. Una es leyendo la Escritura, congregándose, compartiendo con otros el cambio operado en nuestro ser. Yo no le ando diciendo a la gente, miren el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Yo no les digo así. Yo solo les digo, Dios transforma la vida del hombre. Porque en el interior yo le estoy diciendo, Padre, yo lo digo con libertad porque estoy seguro y tú eres mi testigo, el cambio que tú has hecho en mí. Es evidente que los que están a mi alrededor saben que yo estoy hablando la verdad, porque no soy la misma persona que era antes sin estar en Cristo. Entonces, dice que somos llamados, ahora que estamos en fe, para anunciarle a otros las virtudes de aquel que os llamó. Pero si usted no conoce esas virtudes, ¿cómo puede anunciar? Usted está mintiendo. Por eso hay mucho predicador que anuncia lo que no vive. Predica lo que no ha experimentado. Y por eso hay cuánto falso predicador, porque no predican la verdad experimentada en su propia vida. Entonces, vosotros que en otro tiempo, dice el apóstol Pedro, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, cuando hemos sido alcanzados por la misericordia y el amor de Dios y estamos experimentando un cambio de vida, jamás podríamos llegar a perder la fe si estamos anunciando a otros. Es inminente la venida de Cristo. Usted ve los grandes acontecimientos, esa guerra que está por explotar, Rusia, Ucrania. Está la noticia, pero la gente no quiere aumentar su fe, no quiere buscar la fe que han perdido. Y hoy quiero invitar a aquellos que tienen la fe ferviente en Cristo Jesús, tienen que saber que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario reconocer que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando yo oí la palabra de Dios y me di cuenta que yo era un pecador, no me quedó otra opción que reconocer que necesitaba de Dios. Necesitaba reconocer mi pecado. Ahora que estoy en Cristo, yo puedo con certeza decir que tengo fe porque me mantengo en las promesas. A mí me gusta mencionar lo que dice el apóstol Pablo
En 2 Corintios 7:1, donde dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Muchas veces nos podemos contaminar y si no le ponemos fe a la palabra, que Dios quiere que nos convirtamos, que nos arrepintamos. Si no le ponemos fe, vamos a ir en decadencia y usted va a entrar en la calle de la amargura. Y qué terrible es ver personas que un día tuvieron fe y ahora la han perdido y no quieren recuperarla. ¿Cómo recuperar la fe? Escudriñando la Escritura. ¿Cómo recuperar la fe? Congregándose. ¿Cómo recuperar la fe? Empezando a hablar de ese cambio operado en nuestro ser. Anunciemos la salvación. Si anunciar las buenas nuevas de salvación es lo más fácil que puede haber cuando nosotros hemos experimentado un cambio. Pero si usted no ha experimentado un cambio, hoy yo le invito a que venga y tome la fe, que es un don de Dios. La fe, cuando en Efesios habla acerca de la fe, tenemos que entender que la fe no es por obras para que nadie se gloríe. La fe es por creer en Cristo. Si usted no tiene fe a lo que dice la Biblia, usted está perdido. Usted está sin fe y sin esperanza en un futuro mejor. Por eso yo le invito, venga a Cristo, no se va a arrepentir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Por cuanto una persona reconoce su condición de vida y le entrega su vida a Dios, Dios transformará su vida de una manera impactante y será muy fácil anunciarle a otros que Cristo salva. A través de la muerte que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, hay salvación vigente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué promesa? Que Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Por los arrepentidos y convertidos el Señor viene. Pero ¿qué dice? En Hebreos, de lo que le estaba leyendo, que dice que un poquito más, el que ha de venir vendrá, no tardará. Esto está tremendo y hay gente que ya no cree esto. Ya no cree. Han perdido la fe. Si usted piensa que eso es una mentira, usted está muy equivocado. El día del Señor se acerca. Eso es inevitable. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Está usted viviendo en plena certidumbre de fe? Esa pregunta que Jesús hace, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, dijo Jesús. En otras palabras, Él está diciendo, cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? Esto es de meditar, amado oyente. Yo quiero no ser extenso en esto, pero si usted ha perdido la fe, o usted nunca ha tenido fe, hoy puede nacer la fe en usted, tomando la mejor decisión de su vida, reconociendo su pecado. Por naturaleza el hombre está separado de la presencia de Dios, pero por creer en el sacrificio de Jesucristo y creer en su corazón que Él murió y resucitó para darle vida a usted, usted viene a la familia de la fe. A esa familia, herederos de bendición. Yo soy un heredero de bendición, le cuento, si usted no lo sabía. Y no me da vergüenza decirlo. Y con todo mi corazón se lo digo, yo no quisiera perder la fe, como he visto en muchos que han perdido la fe. Y es terrible. Mas sin embargo, los que la han perdido tienen la oportunidad de recuperarla, pidiendo perdón a Dios, humillándose y empezar
a ponerle crédito a la palabra, credibilidad, 100% credibilidad en la palabra de Dios. Y me contará, en un par de meses usted estará diciendo, la verdad es que es tremendo. Un mensaje de un predicador tan sencillo que predica, pero tan poderoso el mensaje, que ahora puedo decir que estoy disfrutando la fe. Aquel que no disfruta el evangelio es porque no tiene fe en los escritos acá. Yo quiero hacer un llamado hoy. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo, solamente tiene que decir, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador. Es posible que usted tenga que pagar las consecuencias del pecado por errores que cometió estando en pecado, mas sin embargo para usted no habrá condenación. Hay gente que viene a Cristo y después de venir a Cristo se consagran, viven una vida consagrada al Señor, mas sin embargo les toca ir a la prisión por algo que hicieron cuando estaban sin Cristo. Pero esto no significa que por eso van a perder la salvación. Entonces, si usted ha perdido la fe, hoy puede recuperarla. Y si nunca ha tenido fe, hoy puede nacer en usted una nueva criatura, reconociendo a Jesús como el único y suficiente Salvador. Este es un mensaje impactante para mí. ¿Sabe por qué? Porque le digo, yo puedo decirle y dar testimonio a los cuatro vientos que me considero un héroe de la fe, a pesar de que son pocas las experiencias que he tenido. Algunos pueden dar testimonio de ello. Yo puedo testificar de muchas cosas, de oraciones que le he pedido a Dios y se han hecho realidad. Y por eso quise comenzar con lo del juez injusto, la parábola que le leí en Lucas 18, donde habla del juez injusto, donde Jesús menciona de la necesidad de orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la fe de Dios se materializa, la fe en Dios, en su palabra se materializa cuando oramos. Cuando le pedimos a Dios. Anoche hablaba con mi esposa de algo que me sucedió en un viaje misionero. Yo le pedí a Dios algo y se lo hice saber a mi esposa. Y llegaron dos personas a visitarme y los hice partícipe de eso que yo le pedí a Dios. Y me encerré con mi esposa y las dos visitas, puerta cerrada, y les dije, yo estoy pidiendo algo a Dios y quiero que ustedes sean testigos de lo que yo estoy pidiendo. Me quebranté en la presencia de Dios pidiendo algo y no era para mí lo que yo pedía, estaba pidiendo para alguien. Y se hizo realidad ese pedido. No lo quiero publicar qué fue lo que yo pedí, porque no quiero que se enfoque en mí. Yo quiero que se enfoque en el mensaje que le estoy dando. Cuando Jesús dice la necesidad de orar siempre y no desmayar, es porque el creyente que no ora va a decaer de la fe. Después de aceptar a Jesucristo, usted tiene que escudriñar la Escritura, congregarse y orar. Son tres cosas básicas en la vida de una persona que quiere vivir por fe en las promesas en Cristo Jesús. Un poquito más, el que vendrá ha de venir, no tardará. Por eso no quiero desenfocarme del llamamiento que estoy haciendo a los que están sin Cristo. Quizás usted estuvo al borde de la muerte y Dios le ha extendido la vida. Quizás usted estuvo siendo partícipe de ver a alguien muriendo y ya se dio cuenta de que no es seguro que a la hora de la muerte uno se arrepienta para salvación. ¿Por qué no hacerlo ahora? Que usted tiene la oportunidad y le pueda decir a Dios, perdona mis pecados, recibo a Jesús como mi Salvador. Si usted lo hace con fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted lo hace con certeza de que Dios le va a cambiar de vida, ese cambio viene para usted. Porque el Espíritu Santo tomará el control en su vida. Y si usted escudriña la Escritura, con el Espíritu Santo en usted, usted va a ser una nueva criatura, usted va a ser una persona feliz, que aunque otros estén amargados a su alrededor, aunque otros estén desesperados por verlo
a usted hecho pedazos, usted va a estar tranquilo porque tiene fe de que usted tiene el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces usted tiene una protección, tiene fe en esa promesa. Entonces yo creo que lo más glorioso de este mensaje es saber que si tenemos fe, aunque sea como el granito de mostaza, la fe puede crecer en nosotros. A medida de que vayamos experimentando un cambio en nosotros, vamos a ir creciendo en fe. ¿Sabe por qué yo no me canso de pregonar el evangelio y anunciarle a las personas de que Dios cambia? Es por el cambio que yo siento. Y yo le digo, Señor, si has cambiado mi vida, como lo vas haciendo, ¿por qué no lo puedes hacer con esta persona que está necesitada? ¿Por qué no lo puedes hacer con ellos si lo has hecho conmigo? Entonces, yo le invito hoy, si usted ha perdido la fe, hoy puede recuperarla. Si no la ha perdido, manténgase y no la pierda. Anunciemos el evangelio, pero manifestando un cambio de conducta, un cambio de vida. Este es el evangelio que yo quiero que usted conozca. El evangelio de Cristo cambia la vida de la persona completamente. Pero si usted no cree, es porque no tiene fe o nunca la ha tenido. Yo me voy a despedir orando también por los que la perdieron y hoy quieren recuperarla. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias de una manera muy especial y tú conoces mi corazón. Se entristece mi corazón muchas veces cuando veo creyentes que estuvieron un tiempo muy fogosos, espiritualmente bendecidos, pero que a través del descuido de escudriñar la escritura, de congregarse, de compartir la experiencia de un cambio, fueron decayendo y ahora están sin fe y sin esperanza, porque ya no están esperando que el que ha de venir vendrá. Su conducta manifiesta que ya no creen en eso. Pero hoy tú puedes restaurarles la fe que han perdido y darles la oportunidad de volver. Lo precioso es que tú perdonas, independientemente del error en el que hayan caído. Si ellos se arrepienten, tú los perdonas. Y los que no hemos perdido la fe, te pido que nos ayudes, porque sin tu ayuda es imposible. No se puede mantener la fe si no eres tú que nos das la oportunidad de entender que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos conduce a toda la verdad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por los que recién están reconociendo su condición de vida y están aceptando a Jesucristo como su Salvador, que les pongas maestros, pastores, que les enseñen a vivir con gratitud en su corazón y que sobre todo obedezcan la palabra para ser bendecidos y esperar esa venida gloriosa del Señor Jesucristo. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero haberme dado a entender. Si usted puede compartir con otras personas el mensaje. Si no se dio cuenta cómo se llamaba el tema, se llama Recuperando la Fe. Esto es glorioso. Esto a mí me bendice. Para muchos pueden verlo muy sencillo. Pero esto es, para mí me impacta de ver personas que tenían fe y ahora la han perdido. Mas sin embargo, hoy Dios les ha hablado a través de la palabra que pueden recuperar la fe. ¿Y cómo recuperarla? Y para los que no la hemos perdido, bendito sea el Señor por ello. Hoy es el tiempo de nutrirnos cada día, reconociendo lo que dijo Jesús, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el punto principal. Si usted se siente un necesitado de orar y no desmaye en ello, usted va a crecer en fe y se va a convertir en una persona bendecida para bendecir a muchas familias de la tierra. ¿Sabe? Ahora usted se da cuenta, yo soy un misionero que ando cargado de fe y lo que llevo en mis viajes, bendita misericordia que Dios ha puesto personas con corazones dadivosos que se han dado posible algunas ayuditas. Pero lo que más a mí me encanta es
hacer uso de la fe a los lugares donde yo voy. Porque el siguiente viaje, algunas personas me dicen, hermano, lo que usted nos predicó es impactante porque mire lo que pasó, mire lo que estamos viviendo. Se hace verdad lo que se predica cuando tenemos fe en las promesas. Pero qué triste es cuando uno le predica el mensaje de la palabra de Dios a determinadas personas y siguen en la misma ruina. ¿Por qué? Porque no tienen fe en lo que se les predicó. Pensaron que el mensaje era del servidor. No, el mensaje de Dios. Y cuando creemos que el mensaje es de Dios y ponemos en práctica la palabra, yo le aseguro 100% que hay resultado a nuestro favor. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Espero que Dios me siga dando el privilegio de seguir anunciando la palabra en estos medios. Para los que tal vez no entendieron de lo que yo quise decir, publiqué una fotografía con un mensaje donde les estaba diciendo que hay personas que están robando fotografías de mi perfil de YouTube. Están robando fotografías y poniendo perfiles como que si es mi persona que está comunicándose con ellos y están pidiendo información. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer daño es al ministerio que Dios me ha dado. No es a mí no me van a hacer daño. Porque los que me conocen saben que no soy un farsante. Lo que predico la verdad basado en la palabra y con demostración de poder. Por eso le estoy hablando de la fe. Si le estoy diciendo que me considero un héroe de la fe, porque sé que ponerle fe a la palabra, hay cambio aquí, en el interior. Y ese cambio es evidente ante la sociedad. Entonces les quiero aclarar de que por WhatsApp están haciendo llamadas, pero la forma de detectar que no soy yo es cuando vean el número. Por eso antes de contestar, váyanse al perfil de esa persona y vean de qué número les están escribiendo. Ahí se sabe que no soy yo. La fotografía la tienen en el perfil, pero el número es otro. Entonces ahí se sabe que no es su servidor. Así es que una vez más, fuerte abrazo. Compartan. Si no tuvo el privilegio de escuchar desde el comienzo, le invito a que escuche desde el principio y le va a bendecir mucho. Si yo pudiera saludar a los que se quedaron o a los que están, pues me gustaría mencionarles quienes pasaron por aquí. No sé si se detuvieron o solo pasaron de paso, pero está hermana Vilma Martínez, que ya al final llegó, hermano René, Alfredo, saludos, a Maribel Cedillo, saludos, vamos a ver quiénes más, Lemos Ramos, primo, saludos, vamos a ver qué tengo aquí, el Leonel Ramos, saludos, sobrino, Melissa Sánchez, saluditos, Dani Andino, saludos, bueno, sí tuve una audiencia regular, Alexander Galeano, saludos, no sé quiénes se quedaron, hermano Mario, saludos, Dios me lo bendiga, y gloria a Dios, porque Dios ha dado la oportunidad a unos cuantos de que hayan por lo menos darse cuenta que yo sigo predicando. Pido sus oraciones para que Dios siga dándonos el privilegio de ser mensajeros conforme a su palabra. Gloria al Señor.